Este Kia Rio, teniendo la mitad del equipamiento de un Ford Fiesta, es más costoso de comprar que un Ford Fiesta, increíble. Desde el año pasado, cuando hicimos el análisis de un Kia Rio año 2016 con motor 1.2 en su versión Hash o Spice, quedé muy sorprendido del manejo de ese auto y dije que quería grabar la versión 1.4. Hoy, gracias a Daniel Biafara, un seguidor del canal que muy amablemente nos ha prestado, podemos analizar este auto. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino. Y hoy analizaremos el Kia Rio año 2013 con más de 100.000 kilómetros de uso en su versión 1.4. Empecemos por lo que más nos gusta, los números de los carros, aunque no es lo que más importa, pero hay que decirlos. Tenemos un motor 1.4 litros, 4 cilindros de 109 caballos y 137 Nm de torque para mover aproximadamente o casi 1100 kilos de peso. Es de los más pesados de la categoría, junto con su hermano el i25 o el Accent, como lo conozcas. Tenemos una caja automática de 4 velocidades con modo secuencial. Tenemos dirección eléctrica, tenemos una muy buena posición de manejo, tenemos todo lo que podemos esperar de este carro y un poquito más porque estamos en la versión más equipada. Porque inclusive hasta el dueño le ha puesto encendido por botón y también ingreso sin llave. Tenemos sunroof, que no lo tiene el Mazda 2. Tenemos sunroof, que no lo tiene el i25, por lo menos en sus versiones menos equipadas con el motor 1.4. Tenemos versiones para el año 2013 con nada de seguridad, infortunadamente. Inclusive tienen rines de lata de 15 pulgadas con embellecedor y esos son los que menos tienen equipamiento, pero aún así tienen sus 4 vidrios eléctricos y tienen su dirección eléctrica y la regulación del timón, pero solamente en altura. De resto tenemos un carro extremadamente suave, que gira bien, frena bien, se mueve bien. Este auto es costoso, pero los vale. Tiene bonito diseño, es de los más grandes, mide casi 4 metros con 30 centímetros en esta versión sedán. Tenemos capacidad de baúl cerca de los 500 litros, no vas a tener problemas para poder meter maletas en un viaje largo de toda tu familia. El manejo exquisito, como en el motor 1250. Si en ese motor 1250 puedes viajar tranquilo, lo único es que es muy bajito en su versión con rin de 15 pulgadas, pero afortunadamente tenemos una versión que es la versión más equipada, con rin de 17 pulgadas, con llanta de bajo perfil, que ayuda a que tengamos un poquito más de altura sobre el suelo, pero solamente un poquito. Aquí tenemos más porque el perfil de llanta es de 55, entonces tenemos un poquito mejor la distancia sobre el suelo y ya no pegamos tanto en los resaltos. De resto es un carro demasiado confortable y durable, como todo lo que sabe hacer Kia. Cuando tenemos un carro económico, o venimos de un City Car, o venimos de un carro de entrada tipo Logan, tipo Sandero, tipo Spark-Huevito o un City Car, ya empezamos a exigir diseño. Aquí encontramos diseño. Empezamos a exigir lo que es equipamiento. Aquí tenemos equipamiento, no mucho, pero lo tenemos. No es perfecto porque no tenemos muy buena seguridad y porque los consumos infortunadamente no son los mejores. Estamos haciendo un consumo alrededor de los 30 kilómetros por galón. El motor 1250 tampoco es que sea el más eficiente. No sé Kia cómo le hace para que tenga este manejo tan sobresaliente, manejo tan callado, tan silencioso, el motor no vibra mucho, todo es bien insonorizado, todos los botones, todo para subir y bajar los vidrios es con un solo toquecito, todo es muy bien logrado. Definitivamente Kia sorprende con el Cerato Pro, con sus productos un poco más avanzados como es el Cadenza, el Optima, la Kia Sportage. Es un auto que genera confianza, puedes andar tranquilamente a velocidades altas y te va a perdonar cualquier movimiento desde la cabina. No tenemos asistencias electrónicas, o sea que evita ir a mucha velocidad, pero en caso de que vayas a carretera y que andes a 120, 140 kilómetros por hora, te vas a sentir seguro. Te vas a sentir seguro porque es muy plantado, es ancho, la habitabilidad es excelente, salvo por esas dos cositas que acabo de mencionar, que es el consumo y que la seguridad no es tan poderosa. Otra cosa que me encanta de este Kia Rio, una dirección con un tacto exquisito. Para parquear no vas a tener ningún problema, no tenemos sensores, pero con un aftermarket los puedes comprar tranquilamente. Tenemos una posición de manejo tranquilo, tenemos buena habitabilidad, sé que tu familia no va a presentar mayores problemas para entrar y salir de este auto. El manejo
afortunadamente es lo mejor que tiene este auto. El Ford Fiesta lo dejamos porque ese sí compite en otra liga, el equipamiento es sobresaliente. De verdad que bastante sorprendido, porque el Hyundai i25, aunque tiene mejores consumos en su motor 1.4, en su motor 1.6, tiene muy buena respuesta, también tiene muy buenos torques, pero encontrarlo con buena seguridad es una tarea bastante difícil. Y tenemos también en el Hyundai una muy buena durabilidad, un equipamiento también justo, pero los consumos son lo mejor. Otra cosa, familia, que he notado es que no es mucha la diferencia de este motor 1.4 con el 1250. Sí, son de 87 caballos, saltamos a 109, pero con esta caja automática siento que la diferencia no es mucho. Siento que el carro es muy suave, el carro es más dado al confort, es más progresiva su velocidad, su torque no lo entrega sino después de las 4000 vueltas. Entonces, si vienen de un 1250 no vas a sentir mucha la diferencia en cuanto a los dos motores. Sí, en este tenemos 137 Nm, en el 1250 tenemos 120, pero de verdad que este carro es tan lineal en su entrega de torque que no vamos a sentir mucho la diferencia. En el 1250 se maneja exquisito, aquí también se maneja muy bien, pero la entrega de torque de par, quisiéramos tenerla un poquito más contundente y a bajas revoluciones, no, la tenemos alta e inclusive aceleramos y el carro no recupera de una manera tan contundente como quisiéramos y esperamos de un motor 1.4. Así que piénsalo muy bien si vienes de un motor 1250, porque el 1.4 no vas a sentir tanta la diferencia. Si quieres un poco mejor de entrega y más explosión, el Mazda 2 de primera generación aquí en nuestro país, que tiene 130 Nm, pero es un auto más ligero. Aquí la respuesta o la contundencia que no encontramos, que no nos entrega este motor 1.4, es también muy ayudada porque ya tenemos un peso de casi 1100 kilos. Los 100 kilos de diferencia con el Mazda 2 hacen que ese carro allá sea un poco más explosivo y tenga un poco más de energía a la hora de entregarnos el torque. Y si quieres aún más entrega, que ahí sí vas a sentir que tiene más de 150 Nm y más de 120 caballos de potencia, está su hermano con el motor 1.6 llamado Hyundai Accent o i25. Otra cosa que les quiero comentar, familia, es que cómo son las cosas en el mercado colombiano. Este Kia Rio, teniendo la mitad del equipamiento de un Ford Fiesta, es más costoso de comprar que un Ford Fiesta, increíble. Ten en cuenta las pocas cosas malas que hace mal este auto. Y no es que hagan mal, simplemente que le faltan. Es que tienes que tener en cuenta que no tiene el medidor de temperatura del motor, pero solamente en esta versión. De resto es un auto bastante confortable, bonito, comercial, durable, de buen ensamble, no le suena absolutamente nada. Así que, familia, ya sabes que tiene para ofrecernos este Kia Rio en su tercera generación. Es un auto muy bonito, que eso es lo que exigimos cuando estamos en el segmento B. Si quieres un auto también muy bonito, está el Mazda 2, pero no tiene la habitabilidad que tiene este Kia Rio. Tiene también un muy buen manejo, pero este lo hace mucho mejor. Familia, suscríbete si no lo has hecho, me ayudarías mucho. Comparte este video a esas personas que tienen un auto de estos, porque es un auto que se maneja muy bien, muy confortable. Tenemos este sunroof que ilumina la cabina, que hace que entre muy buen aire, vamos a estar confortables. El equipamiento, infortunadamente, no es el mejor porque tenemos aire acondicionado de manera manual, tenemos una pantalla, pero es aftermarket. Pero hay que recordar que este auto fue concebido en el año 2011. Familia, hasta el próximo video y suscríbete, es gratis. Chao. Uy, esos frenos también están geniales. Muy buenos frenos.